Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy lleva por título La fe de los pastores y precisamente es la historia de la Navidad. Te invito a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que tu infinito amor y poder nos permita a nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, asomarnos a la maravilla que es el Evangelio. Por favor, bendice a todo tu pueblo, sé con toda tu creación, sana nuestra tierra y dale fortaleza a aquel que está pasando por tribulación. Te reconocemos como el Dios soberano, dueño de nuestras vidas. Venimos a ti para adorarte y alabarte. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 2, del 8 al 20. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se los habían dicho. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la fe de los pastores quita el miedo. Y vamos a entrar en contexto. Ya escuchamos esta porción de la escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 2, de los versículos 8 hasta el 20. Y vamos a ver cómo es que Dios nos permite asomarnos a ver este tema tan bonito en la Navidad acerca de la fe. Ahora vamos a ver la fe de los pastores. Hemos visto a lo largo de estos domingos algunos temas referentes, por supuesto, a la Navidad, y hoy es el último tema de esta serie, que es denominado, decimos, la fe de los pastores. Y el punto número 1 habla que esta fe quita el miedo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, que los pastores eran aquellos que cuidaban los rebaños, las ovejas, como lo conocemos todos nosotros. Pero, ¿quiénes eran los pastores? ¿Qué tipo de persona era la que eh, se dedicaba a esta labor? Bueno, pues los pastores eh, eran personas que pues tenían a su cargo el cuidado pues, de los rebaños. Particularmente en este momento en el que vemos cómo un ángel aparece, igual que le apareció a José, igual que le apareció a María, y ahora le aparece a los pastores. Y nosotros que conocemos la historia, podríamos decir que es algo, pues, lo hemos escuchado año tras año. Más, se hacen cuadros navideños, se hacen hasta representaciones teatrales al respecto. Así es que es una historia que a veces la escuchamos recurrentemente y pues creemos que está como que ya la tenemos bien, bien captada. Pero hoy le pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos permita ser sensibles y abarcar realmente lo grandioso de este tema. Los pastores estaban precisamente haciendo su labor en la noche.
y de pronto se ilumina el cielo y hay un mensaje de un ángel que les dice, lo primero que les dice es, no tengan miedo, no tengan miedo. Es lo que les dice el ángel a los pastores. ¿Por qué? Porque obviamente al ver esta situación totalmente fuera de lo habitual, pues ellos tienen esta sensación y este temor, yo creo que absolutamente natural, porque te agarra como que de sorpresa. Sin embargo, el ángel les dice, no tengan miedo. Y podemos ver con toda claridad que los pastores escuchan el evangelio, es decir, la buena noticia. De eso se trata esto, de eso se trata este ejercicio que tratamos de hacer todos aquí, y es disfrutar, sorprendernos, maravillarnos de la buena noticia. El ángel les dice que ha nacido un niño que es el Salvador. Y ellos, de entrada, pues decimos que tienen se asombran, tienen temor y la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esta fe es una fe que quita el temor de lo que pueda venir. Los pastores empiezan de manera natural, asombrados, escuchan esta palabra poderosa de parte del ángel y entonces ellos creen. Y al creer, esta fe separa al, a este sentimiento pues de vulnerabilidad. Una vez dijo un pastor, comentó al respecto, en qué se parece la fe y el miedo. ¿En qué se parece la fe y el miedo? Parecería que no habría nada en común, pero hay algo en lo que se parecen. La fe y el miedo son situaciones que aún no han pasado. Es decir, el miedo es de algo que puede llegar o no, y la fe es algo que precisamente creemos que viene. Ambas están hacia el futuro. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Fe o miedo? La verdadera fe en creer en el mensaje del Evangelio echa atrás todo temor. Ahora yo te pregunto, ¿te has puesto a analizar lo que acabamos de leer en la palabra de Dios? Después, si un ángel les había impactado y habían tenido cierto temor al principio de esto, y después, imagínate por un momento este cuadro tan precioso, que no solo un ángel, sino que una grande multitud de ángeles en el cielo estaban dando gloria a Dios por este acontecimiento maravilloso de cómo es que el niño Jesús había nacido en Belén y él venía a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Es algo tan hermoso y tan fuerte que creo yo que es válido recordar que esta fe echa fuera al temor. ¿Tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Hoy en día hay mucha gente que sigue teniendo temores, pero tiene temor a no ser aceptado, tiene temor a que te hagan a un lado porque por cualquier razón. La gente tiene temor de tantas y tantas cosas, pero recuerda que en Dios, en Cristo Jesús, en esta fe redentora, nos da facultad, nos da identidad, nos da salvación y nos da vida eterna. La fe de los pastores, una fe que quita el miedo. Y vamos ahora al punto número 2. Es la fe de los pastores trae paz. Vimos en el punto número 1 que la fe de los pastores quita el miedo, aleja el temor. Pero la fe en el número 2 que estamos estudiando en este momento habla que también es una fe que trae paz. Dice el texto que acabamos de ver que de repente aparece una multitud de ángeles en el cielo y de pronto empiezan a decir estos ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta palabra paz que es de parte de los ángeles, son mensajeros de paz, precisamente de este evangelio de salvación y de redención, y
¿Por qué? ¿Por qué la palabra paz? Paz, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Porque tristemente hay que reconocerlo, que la humanidad, tanto hombres como mujeres, estamos en una, estamos o estábamos, mejor dicho, en una, eh, pues la palabra es guerra, ¿no? Estamos en un pleito, así estábamos nosotros desde el principio, cuando Dios lo había hecho todo bien y en gran manera, cuando el pecado llega a la tierra, cuando el hombre da cabida a través de querer ser igual a Dios y empieza esta enemistad, este pleito, es todo lo contrario a la paz. Por eso es el mensaje tan bonito de parte de los ángeles. Y aquellos que entendemos que la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento, o sea, toda manera de raciocinio, es la que se puede disfrutar, aunque muchas veces, siendo sinceros, ni siquiera la podemos explicar con palabras, pero por supuesto que se puede vivir. Esa es la paz a la que se está refiriendo estos ángeles. La paz de Dios, la paz que solamente puede tener el hombre cuando termina esta enemistad o guerra o lucha en contra de la propia voluntad de Dios. Esta paz es de la que está hablando ahorita. Si nosotros seguimos en lucha y en guerra o en desacuerdo con lo que Dios dice, es porque precisamente olvidamos o seguimos creyendo esta mentira del enemigo de Dios, haciéndonos creer que nosotros nos merecemos las cosas como si nosotros fuéramos dueños de las cosas. Y realmente Dios es el dueño de todas las cosas. Ni siquiera nuestro propio cuerpo nos pertenece como tal, espiritualmente hablando. Bueno, Él es el creador y Él es el sustentador y Él es el que merece gloria y honra. Por eso es que nosotros, al querer capturar la gloria por de la manera que sea, de manera personal, estamos rompiendo con el propósito perfecto de parte de Dios. Y es por eso que una vez que hemos creído en Cristo Jesús, no le dedicamos o no buscamos deliberadamente hacer y estar en enemistad. Al contrario, la paz, para poder tener paz con los demás, es algo muy sencillo. No podemos incluso dar lo que no tenemos. ¿Y cómo queremos tener paz con las demás personas si no tenemos paz con Dios? Por eso es que incluso habla en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 5, por ahí del versículo 9, refiriéndose a los que son pacificadores. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, se sintoniza todo de tal manera que ya ni siquiera intentamos estar tomando un papel o una posición que no nos merece. Ojo, dice la propia palabra que ninguno de nosotros debemos tener mayor concepto de sí que el que debemos tener, por supuesto, ¿no? Pero, ¿quiénes somos nosotros? Pues, primero que nada, somos creación, no somos creador, somos creación. Pero en Jesucristo, además de esto, somos restaurados, tenemos paz para con Dios, tenemos paz, tenemos reconciliación y entonces nosotros podemos vivir una vida de victoria en la victoria de la cruz que hizo Jesucristo al dar su sangre preciosa para nosotros rescatarnos y romper esa enemistad y convertir ahora un tiempo de paz. Es ahí donde radica la verdadera paz de parte de Dios, a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Esto es tan hermoso y los pastores efectivamente experimentan primero que el temor se retira y como punto número 2, esto les trae paz. ¿Cómo viviríamos si tuviéramos paz en el corazón? Si estamos agobiados, si estamos temerosos, pues las consecuencias pues vienen por ende. Pero al mismo tiempo, si se quita el temor, viene la valentía, se quita este sentimiento de lucha que realmente no nos lleva a nada, sino de paz y de reconciliación con el Padre,
nuestra vida es transformada. Y no solo eso, además vamos a intentar en la medida de lo posible, en lo que esté a nuestro alcance, de no ser quienes tengamos lucha con la gente que nos rodea. Vivamos en paz, en la paz que solamente puede venir de parte de Dios. Y vamos al punto número 3. Es denominado la fe de los pastores es una fe sencilla. ¿Y de qué habla la palabra? Bueno, pues es muy hermoso reconocer que esto, que es el mensaje de los ángeles hacia los pastores, les ahuyentó, les retiró el temor, les dio valentía, al mismo tiempo les trajo paz, y una vez que están en paz, ellos actúan de una manera muy sencilla en consecuencia de lo anterior. Me explico, más fácil. Dice la palabra del Señor en Romanos que la fe viene por el oír o como el resultado de oír, pero de oír la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos transforma. Escuchar la palabra de Dios es aquella que tiene el poder. Eh, a veces nosotros, haciendo un ejemplo de esta situación, que la fe de los pastores es algo sencillo, eh, hay que reconocer que la humanidad le encanta o nos llama lo aparatoso, lo grande. Tan es así que creo yo que en este tiempo es momento de recordar que, qué es y qué cosa no es la Navidad. Algunos piensan que la Navidad no se podía llevar a cabo en medio de una situación como la que vivimos como planeta por esto de la pandemia. Sin embargo, fíjate, aunque son hermosas las reuniones entre familia, que es algo muy bonito, pero no necesariamente eso es la Navidad. Aunque es muy bonito tener un tiempo de regalos, de dar y de recibir regalos, eso es muy bonito, pero tampoco necesariamente eso es la Navidad. Y podemos empezar a enumerar tantas y tantas cosas de las que este año nos privó por la situación de la contingencia sanitaria. Sin embargo, lo que no puede privarse y lo que no cambia y lo que es de fondo y es medular es de manera sencilla pero poderosa. El nacimiento de Jesucristo, el verbo se hizo carne, Dios mismo encarnado en Jesucristo, nace, viene, y a los pastores, fíjate qué maravilla, los pastores una vez que son primero ahuyentado el temor, después están en paz, ahora esta fe que es poderosa, pero al mismo tiempo es muy sencilla, les permite a ellos actuar en consecuencia. Es decir, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la obra que ya hizo Jesucristo. Y en el momento que nosotros creemos, ahora vivimos en consecuencia. Lo pongo otra vez como ejemplo. Los pastores en ese momento acudieron, porque creyeron, acudieron a buscar a este niño Jesús, nacido en Belén, para adorarle. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que primero ellos escuchan el mensaje de salvación, creen en el mensaje, ahuyenta el temor, tienen valentía y también ellos ahora que tienen esta paz, ahora acuden y lo hacen en consecuencia, de manera muy simple y muy sencilla. ¿Crees? Entonces actúas. Hay gente que, bueno, la propia palabra lo dice muchas veces cuando pregunta, la gente se pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y sin embargo, la respuesta es, primero es creer en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y nosotros, o sea, esto no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Jesucristo. Por eso es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Los pastores ahora van y buscan, y entonces ellos, de manera muy sencilla, creen, y de manera muy sencilla encuentran a lo más, vamos a llamarle de manera correcta, austero, en un pesebre, en un lugar que no era destinado para eso, era demasiado sencillo. Un ejemplo más respecto a los pastores. Cuando
iba a ser el nombramiento del rey David, es decir, cuando Dios envió a Samuel para que escogiera al rey de Israel, y en este caso el padre de David, pues acomoda a todos sus hermanos, ¿no? Desde el más grande, así de bajadita. Y entonces, sin embargo, pues en este caso Samuel pues no encuentra a este escogido, ¿no? Y pregunta si son todos sus hijos. En 1 Samuel capítulo 16, 11. Y la respuesta del padre fue, pues queda el más pequeño, pero es el que cuida el rebaño. A ver otra vez. Estaban buscando, o sea, imagínate que llegan a la casa, en este caso del papá de David, y David pues lo traían ocupado en andar haciendo la de pastor, porque era el más pequeño, porque estamos acostumbrados a lo grande, a lo vistoso, pues, a la parafernalia, a todo lo que suena y nos llama, pero la fe es sencilla. Jesucristo nació de la manera más sencilla, de la forma más, terrenalmente hablando, la más simple, pero al mismo tiempo la más hermosa y la que nos trae a nosotros esta hermosa sensación de paz, de reconciliación y que teniendo al Señor Jesucristo, pues realmente tenemos prácticamente lo más importante, asegurada la vida eterna. Este tiempo es un tiempo que dura poco. Lo que estamos viviendo aquí es un tiempo breve, pero la eternidad para la que somos llamados a través de Jesucristo, a través del nacimiento del niño Jesús, el crecimiento, la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, a nosotros nos da identidad, nos da paz, nos da fortaleza, nos quita el miedo y sobre todo también nos hace nuevamente sintonizarnos en tener una vida mucho más sencilla y al mismo tiempo pues más agradecidos con Dios porque la obra es de Él, porque Cristo fue el que nació y murió para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Esa es la Navidad. Que Dios te bendiga, que tu familia tenga paz, que tengan mucho tiempo de bendición y recordemos todos que seguimos estando en las manos de Dios y que Él tiene todo bajo control. Creámosle a Él. Hay que venir humillados reconociendo que hay un Dios y ese Dios no somos nosotros y nosotros somos reconciliados con Él a través de Jesucristo. Dios te bendiga.